algo alejado de la realidad. Esto y más lo vamos a conversar con nuestro primer invitado del día de hoy. Se trata de Eli Ocaña, él es decano del Colegio de Profesores del Perú y ya está listo con nosotros en nuestra edición matinal. Un gusto saludarle, señor Ocaña. Bienvenido precisamente acá a Contigo a TV. Muchas gracias, muy buenos días a tu invitación. Efectivamente, casi listos para empezar las labores educativas 2023. Yo estoy en un centro educativo no tan lejos del centro de Lima, que exactamente a un promedio de 20 minutos de la Plaza de Armas de Lima. Sin embargo, la pared que está detrás de mí es la fachada de una institución educativa creada en el año de 1979. Tiene un promedio de 50 años, pero eso es su estado. Triple hacinamiento, envejecimiento, y si podemos mostrar otras caras más de este espacio, es realmente una situación muy preocupante en el cual estudian un alto porcentaje de nuestros niños del país y que no está en la agenda pública, no está en el cierre de brechas y otras del Ministerio de Educación y del Estado. Esa es nuestra realidad y gracias en realidad por este primer contacto. Muchas gracias. Perfecto, señor Ocaña, que podamos tener pues algunas imágenes, de hecho, en donde pues se encuentra precisamente en torno a esta realidad. Usted lo decía y por eso yo comenzaba esta entrevista diciendo algo, digamos, lejano de la realidad. ¿Cuál es la realidad actual? ¿Cómo o cuál es el estado de los colegios a pocos días del inicio de clases? De hecho, veíamos información en Villa María del Triunfo, por ejemplo, los mismos padres, representantes en lo que eran labores de prácticamente reconstrucción de una estructura totalmente caída, allí justamente que pone de manifiesto, digamos, esa grave situación por la que atraviesa el sector educativo. ¿Qué decirle a esos padres, a esos representantes que con preocupación ven, por supuesto, a corto plazo, cómo sería el desenvolvimiento del desarrollo como tal de este nuevo año escolar? ¿Qué decir en torno a esto? En realidad, nosotros como educadores y como un gremio de los educadores del Perú, un colegio profesional, tenemos sueños como todos los sectores, tener un sector de educación debidamente organizada, con presupuestos suficientes, con infraestructura realmente decorosa, con colegios debidamente implementados, con estudiantes que tengan a su mano materiales educativos, que tengan herramientas digitales, que tengan conectividad, que tengan los espacios decorosos en el colegio para que nuestros niños interactúen con total empatía, con total libertad y desarrollen todo el proceso de aprendizaje con calidez y con calidad. Sin embargo, como muy bien tú lo dices, los reportajes últimos que están evidenciando a nivel nacional, lo que nos muestra es una situación de crisis de infraestructura educativa. Un promedio del 70-72% de nuestras escuelas del país, de un total de 52.800, necesitan algún tipo de intervención. Requiere presupuesto para su mejora. Entre ellos, un promedio del 40% se nos indica que requeriría su remoción total y la construcción de una infraestructura nueva. ¿Eso qué significa? Significa, en palabras del mismo ministro de Educación, un presupuesto necesario de 152.000 millones de soles, que equivale aproximadamente a 4 presupuestos anuales del sector educación. Equivale aproximadamente el 80% del presupuesto general de la República 2023. Esa es la dimensión y la demanda de recursos económicos solo para cerrar las brechas de infraestructura. Si a esto le sumamos otras necesidades, como por ejemplo que el 70% de escuelas del país no cuentan con agua potable, un 65% de instituciones públicas del país no cuentan con servicios de internet, un promedio del 70%, 75% de escuelas tienen electricidad pero inadecuada. Esto significa pues que los recursos que se demanda es mucho más. Creo, mis queridos periodistas, gracias por este reportaje. Sin embargo, cuando ustedes apuntan cómo están recibiendo nuestros niños y los padres y familia el año académico 2023, lo que estamos diciendo es que estamos recibiendo
en las mismas o peores condiciones que cuando estuvo en nuestras instituciones educativas antes de la pandemia del coronavirus en el año 2020. Allí recordamos que se han hecho tantos diagnósticos, tantos análisis, tantos informes, en el sentido de que requeríamos invertir y que la pospandemia tendría que significar mejoras sustanciales en una serie de aspectos del sector educación. Pero eso no ha ocurrido, no está ocurriendo, al contrario, la crisis se agrava, al contrario, hay incremento, hay crecimiento vegetativo de la población estudiantil, pero por parte del Ministerio de Educación no hay un incremento sustancial de plazas docentes, no hay un incremento sustancial de presupuesto para infraestructura, agua, electricidad, conectividad, herramientas digitales y tantas otras que necesitan nuestros niños del país para tener una educación al menos equivalente a lo que tienen otros países que están en nuestro nivel económico, países latinoamericanos, africanos, ni qué decir con respecto a los países asiáticos o nórdicos, de los cuales sí, lamentablemente estamos muy distantes. Son varias brechas, señor Ocaña, a la que se hace referencia más allá de la infraestructura. Yo quisiera preguntarle, digamos, en una palabra, usted pudiera determinar, en una sola palabra, precisamente el estado en el que se encuentra el sector educativo actualmente. Desorganización y calamidad, eso es. Desorganización, por un lado, porque no hay una adecuada articulación entre el gobierno central y los gobiernos regionales. No hay un monitoreo, un seguimiento, un acompañamiento, una fiscalización continua a los proyectos que se vienen construyendo. Hace poco estuvimos en Chiclayo, de 2 instituciones educativas trabajadas con reconstrucción por cambios. Lamentablemente 5 de ellos estaban en arbitraje y mientras eso no terminaba era imposible entregar la institución educativa a los padres de familia para atender en esa infraestructura. Mientras tanto, ¿cuál era el riesgo de nuestros niños? Es la posibilidad de seguir siendo atendidos de manera virtual como que lo han hecho en el año 2022. O por otro lado, es tener que ir a ocupar a ambientes de otros colegios vecinos, quebrando los turnos establecidos para de alguna manera ser cobijados en ese lugar. O en todo caso, es atenderse en módulos que en términos de situación climatológica en el cual vivimos, es realmente espacios antipedagógicos. En esta misma escuela donde estoy, se llama la institución educativa José Félix Bogado, 2063, a mis espaldas hay la instalación de varios módulos cerrados, como prácticamente en épocas de verano de mucha calor y en épocas de invierno de mucho frío. Y entonces cosas como esto están ocurriendo en muchas partes del país. Por allí viene la desorganización. Y el tema de calamidad es porque hay poca esperanza. Los proyectos que se licitan, que se ejecutan, lamentablemente no se cumplen, no se ejecutan en los plazos establecidos. Los plazos son demasiado largos o en todo caso, en el proceso faltan recursos económicos y a falta de completar los fondos para la conclusión del proyecto, muchas veces los proyectos quedan a medio hacer o lejos de terminarse en 1 año, 2 años para el cual estuvo planificado, van a ser concluidos en 3, 4, 5 años. Eso es nuestra realidad. Y en el interior del país, mientras tanto, tiene que seguir atendiéndose en una infraestructura totalmente desorganizada de los años 70 y 80. Y es indignante cuando me decía un profesor de Huaraz, de la Cordillera Negra, cuando decía, aquí en Ancash, por ejemplo, tenemos recursos en el gobierno regional. Sin embargo, en los últimos tiempos lo que hemos visto es gobernadores trasladándose a las cárceles, pero nuestras escuelas abandonadas y nadie evalúa por lo menos las necesidades que tenemos allí para construir una escuela moderna como que necesitan nuestros niños. Eso es una realidad bien penosa, bien calamitosa, que en verdad quisiéramos que no solamente sean agenda de esta época del año, sino sea agenda permanente de los medios de comunicación, de la población y del país, y que nos pongamos metas de 5 o 10 años para cerrar esta brecha, pero con voluntad política, con decisión política, con financiamiento. Importante lo que usted dice, que no solamente quede en esta época, sino que además se mantenga. Pero yo le preguntaría a usted cómo mantener precisamente estas acciones mientras tenemos ministros rotando constantemente, en el caso del Ministerio de Educación.
presidentes también, y esta crisis política que de alguna u otra manera ha afectado también indudablemente al sector educación. De hecho, el ministro de Educación actual, Óscar Becerra, hace 2 semanas alrededor, pues decía que él iba a solicitar al Departamento de Educación que se emitiera una declaración de emergencia. ¿Hasta qué punto, le pregunto, señor Ocaña, cuál sería ese impacto o hasta qué punto sería relevante esta declaratoria de emergencia del sector educación? En primer lugar, necesitamos un ministro de Educación dialogante, que reconozca y valore la diversidad y la complejidad nacional. En segundo lugar, necesitamos que efectivamente haya voluntad política para articular y relacionar a los diferentes sectores del Estado en pos de atender las demandas de educación. Imagínense el haber cerrado el Consejo Nacional de Educación, el haber implementado una SUNEDU con una representación que está más vinculado a los intereses privados. En tercer lugar, el tema de no tener voluntad política para resolver los problemas del magisterio. En cuarto lugar, declaraciones totalmente desafortunadas con respecto a la imagen de la mujer andina, de la mujer aymara. Entonces esas cosas desdicen la imagen de un ministro de Educación, que en realidad ya hay voces que están pidiendo que sería mejor dar un paso al costado a fin de darle una nueva cara y una nueva autoridad en el sector. Sin embargo, mientras tanto, tenemos al ministro como autoridad en estos momentos y tiene en sus manos tomar ciertas decisiones. Pero esa decisión de declarar en emergencia al sector no sería la primera vez. Ocurrió en el 2003 con Alejandro Toledo y ahí trataron de implementar un programa Huascarán. Trataron de hacer en los años 2007-2008, cuando el actual ministro era también funcionario del Ministerio de Educación. Lo hicieron en el 2021, vía un decreto supremo 014, el gobierno de Castillo declaró en emergencia cuando era ministro Juan Cadillo. Sin embargo, en esa última declaratoria de emergencia se pusieron 6 objetivos, entre ellos era la recuperación de los aprendizajes y el tema del cierre de brecha de infraestructura. Pero en menos de 2 meses, el presidente lo despidió por WhatsApp sencillamente porque no respondía a los intereses políticos, a los intereses de un sector del sindicato vinculado a Pedro Castillo, el FENATE Perú, con la finalidad de sacarla de carrera para colocar un nuevo ministro que sea condescendiente políticamente al interés del Palacio de Gobierno. Esperamos que el actual ministro no esté en esa tendencia también básicamente orientado a intereses políticos, sino al contrario, si se quiere declarar en emergencia, debe ser fruto de un análisis multisectorial, de un análisis concienzudo y que efectivamente que no sea una emergencia en papel, porque el decreto supremo es fácil de emitirla. Sin embargo, el asunto es ejecutarla. El país en realidad ha estado en emergencia en muchas oportunidades y el sector también. Con este programa de reconstrucción por cambios, a partir de la crisis del 2017, prácticamente se puso en emergencia la infraestructura educativa en muchas partes del país. Pero ¿cuántas de esas infraestructuras han sido concluidas, por ejemplo? Y entonces lo que decimos es que aquí tenemos un Estado débil, un Ministerio de Educación con poca capacidad de influencia para terminar sus proyectos. Tenemos un programa nacional de infraestructura educativa llamado PRONIER, que básicamente se concentra a la ejecución de grandes unidades, de grandes colegios, licitando a empresas nacionales o extranjeras, lo que pese. Sin embargo, no hay un control interno para que se concluya, se termine esos proyectos. Y por otro lado, tenemos también gobiernos regionales o municipales que muchas de ellas hacen más lobby por proyectos que hacer realmente un mapeo nacional de sus necesidades y se designen recursos y que se construyan a fin de que estos sean oportunamente entregados a nuestros estudiantes y además exentas de corrupción, exentas de negociados, porque en el país un alto porcentaje, según Contraloría, a casi un 30-35% de presupuesto de las obras públicas, lamentablemente terminan en la corrupción. De tal manera que enfrentemos integralmente los problemas, y yo creo que hace bien usted al permitirnos analizar estos temas, y haría bien también que el ministro escuche más voces, y lejos de tomar una actitud política, lejos de tomar una actitud defensista, lo que tendría que hacer es analizar nuestra realidad nacional con las múltiples voces dentro de la diversidad, pero también plantearse metas, y que esas metas no pasan por ministros, no pasa por consejo de ministros, pasa por grandes políticas de Estado.
Y eso nos obliga, por ejemplo, porque se cumple el 6% del PDI para educación, que significa un recurso aproximadamente de 20.000 millones más en cada año, ¿no? Sí, me escucho. Señor Ocaña, sí, quisiéramos, el tiempo nos apremia, pero quisiéramos justamente, me pareció escuchar al principio de la entrevista que quería mostrarnos algo precisamente en donde se encuentra. Si es así, pues puede ser el momento preciso para evaluar un poco lo que usted pues hacía referencia en donde está actualmente y ver también desde la pantalla de Contigo TV precisamente el estado en el que se encuentra este colegio. ¿Nos puede repetir de hecho dónde está? ¿Qué precisamente estamos viendo allí en pantalla? Esto es la institución educativa José Félix Bogado 2063 del RIMAC. Exactamente está a un promedio de 20 minutos del Palacio de Gobierno. Mire, la construcción son de los años 80. Prácticamente son módulos. Este ambiente que está a mis espaldas prácticamente estaría para su remoción. Si Desi visita, seguramente diría que esto es una institución educativa inhabitable. Y finalmente aquí podemos observar padres de familia haciendo sus trabajos, apoyando en la construcción o mantenimiento. Tenemos mobiliarios totalmente inadecuados. A ver, voy a pasar por aquí por una ventana. Esperamos que no sea utilizada por algunos en condiciones inadecuadas. Miren, aquí está algunas cosas. Así está el interior del ambiente. Y así está, prácticamente, ¿no? Y se supone que para el 14 los niños, los jóvenes deberían de estar precisamente en esas aulas de clase, precisamente en ese colegio, pues ya llevando su nuevo año escolar. Allí vemos, me parece, me decía usted, representantes, padres, precisamente los jóvenes y niños que van a iniciar su año escolar haciendo toda esta labor que de alguna u otra forma es parte de la crisis que amenaza, que pone allí en tela de juicio también lo que vendría siendo ese estado terrible del sector educativo. Palabras finales, señor Ocaña, en análisis, ¿qué podemos decir en torno a este tema? Le decía yo, allí ese recinto espera el 14 de este mes a los niños y jóvenes para iniciar el nuevo año escolar. En estas condiciones es la que esperamos el año escolar. Y esta situación de calamidad y improvisación en el que está nuestro sector es la que cobija a más de 6 millones de estudiantes a nivel nacional. Es aquí donde estudian los niños de las escuelas públicas y son las que menos ventaja tienen al momento de ser mejor atendidos. Hemos tenido informaciones de las regiones como Amazonas, como el caso de Loreto, por ejemplo, hasta la semana pasada no ha sido posible entregar los materiales educativos a los colegios debido a que no tienen recursos económicos para trasladar hasta esas zonas. Sin embargo, el ministro ya en enero había dicho que los materiales ya estaban en la zona. Por tanto, creo es poner barbas en remojo, como se dice. Llamamos a los directores, a los profesores, seguir organizándose para atender a nuestros niños de la mejor manera dentro de esta crisis, pero queremos también que el gobierno y el Estado tomen atención a estas necesidades que tanto necesitan ser resueltas a tiempo. Yo les agradezco por esta entrevista y también por permitirme mostrar una parte de esta nuestra realidad de infraestructura educativa, como le vuelvo a repetir, cerquita a Palacio de Gobierno, a 20 minutos de la Plaza Llamas de Lima. Es un distrito emblemático como el RIMAC. Les agradezco mucho. Muy buenos días. Bien, muchísimas gracias, señor Ocaña, Elio Ocaña, decano del Colegio de Profesores del Perú, precisamente abordando lo que sería todo este tema, esta crisis relevante. Los niños no pueden esperar, el futuro no puede esperar. Tenemos esta entrevista precisamente con Eli Ocaña, lo repito, decano del Colegio de Profesores del Perú.